redactado y parte también de una serie de considerandos. Y aquí quiero resaltar el preámbulo de esta convención en el primer considerando y que establece al finalizar Merely, vuelvo a repetir, si no nos atrasamos con el contenido del curso, y establece considerando que la Carta de las Naciones Unidas está basada en los principios de la dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres humanos y que todos los estados miembros se han comprometido a tomar medidas conjunta o separadamente en cooperación con la organización para realizar uno de los propósitos de las Naciones Unidas, que es el de promover y estimular el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. ¿Por qué resalto considerando y la Carta de las Naciones Unidas, que también al finalizar el curso vamos a citar algunos elementos importantes de esta carta? Y es porque si ustedes pueden aquí hacer el análisis profundo de considerando, dice que la Carta de las Naciones Unidas está basada en los principios de la dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres humanos. En el caso de Guatemala, la dignidad, jóvenes, tiene un significado de valor, es decir, ese valor supremo que todas las personas nos merecemos, y aquí el mismo considerando establece, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Aquí la convención pues deja hasta religión, esas diversas formas como yo puedo hacer una distinción hacia una persona. Esto no quiere decir que está excluyendo todo lo que el principio general de no discriminación pueda tener contemplado, porque igualmente recordemos que el principio general de no discriminación deja abierto estos motivos. Media vez estos motivos tengan como objeto menoscabar un derecho universalmente reconocido, aquí entra, por eso es que se deja así abierto, y cualquier otra condición. Pero ¿qué tenemos que resaltar y cuál es la importancia de esta convención? El título de la convención dice eliminación de todas las formas de discriminación racial. Y muchas veces nos podemos preguntar, bueno, entonces, ¿qué voy a entender por racismo? ¿Qué voy a entender por discriminación? Aquí solo vamos a hacer un enfoque muy general porque esto está en el programa de pueblos indígenas. Sin embargo, vamos a situarlo porque es el espíritu de esta convención. Y vuelvo al considerando de esta convención que establece que la dignidad, la igualdad inherente, dice, a todos los seres humanos y que todos los estados se han comprometido a ¿qué cosa? A adoptar medidas, ya sea cada estado por su lado o en conjunto, para poder eliminar esta grave violación. Esto quiere decir, jóvenes, que esta convención tiene reconocimiento a la dignidad y a los derechos humanos y que toda discriminación es entonces una negación a esa dignidad y es una violación a esos derechos humanos que la convención está garantizando. Y la discriminación racial podemos entenderla, por ejemplo, en el Código Penal, artículo 202 bis. Aquí hay un delito ya que se llama discriminación. Y si ustedes revisan estos motivos, porque el Código Penal lo que tiene no son clases de discriminación, son
motivos. El motivo por el que yo puedo discriminar a una persona, el motivo por el que yo puedo negarle a una persona o vulnerarle su dignidad como persona. Entonces, en el Código Penal aparece un motivo que dice raza y aparece otro motivo que dice etnia. Doctrinariamente se ha dicho que la palabra o el concepto raza es equívoco porque esto categóricamente solo se da en lo que son los animales y que las personas no estamos divididas en raza porque pertenecemos a un mismo género humano. Mas, sin embargo, la intención de la convención, lo que trata su espíritu, ¿cuál es? Prohibir cualquier forma por la que un Estado o las personas de un Estado pueden hacer una distinción hacia una persona porque esta persona tenga un rasgo en piel diferente a otra persona o porque su linaje, ¿sí? Ya en la clase anterior expliqué, por ejemplo, que mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos pertenezcan a un grupo étnico en particular y entonces yo ya estoy siendo discriminada por ese linaje. Y en el artículo 1, que es el que quiero situar aquí, que es como el espíritu esencial, es decir, la Convención Internacional tiene, si bien derechos protegidos, tiene también prohibiciones para los estados de que no hagan o que no permitan determinadas actitudes que lleven como consecuencia cualquier forma de discriminación por motivos culturales o por motivos biológicos, que es donde se denota este concepto raza. En la tarea que a usted se les dejó, había una película que se relacionaba con esta convención y algunas personas hicieron un excelente análisis porque se vio que si vieron las películas, hicieron un excelente relacionamiento con esta convención, pues de las personas que hasta el momento yo he revisado los trabajos. Y el artículo 1, lo que tiene contemplado, jóvenes, es una definición de tipo legal. ¿Por qué legal? Porque recordemos que esta convención ya es parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de Guatemala y por lo tanto sí la podemos invocar, ¿verdad? Además, hay otro fundamento que es la ley del organismo judicial, que ustedes pueden revisar el artículo 11 en materia de definiciones. Se establece cuando en una ley no aparezca definida una palabra, acudimos al diccionario de la Real Academia Española y si no, pues ya le damos el uso común de interpretación, que fue lo que se hizo al inicio de este curso. Cada uno de ustedes utilizó su definición de lo que para ustedes era el derecho internacional, ¿verdad? Aquí, pues, la mayoría de ustedes se ubicó en esta definición, o sea, ustedes crearon su propia definición. El problema de que muchas veces cada quien dé definiciones, y esto más que todo en aplicación de justicia, esto tiene que ver con el derecho internacional de protección, de por ejemplo, cuando una ley ordinaria vulnera, ya sea en alguna forma un derecho protegido o se emite una norma que en vez de garantizar viene a tergiversar, viene a disminuir un derecho protegido, entonces el problema es que cada quien va a entender lo que entiende, ¿verdad? Y si se emite una sentencia, puede ser que ahí haya una violación mayor a un derecho fundamental. Entonces, esta definición para empezar es legal. La voy a leer para que veamos ahí, aunque quizás muchos de ustedes ya la conocen, pero es importante revisar el porqué del espíritu de esta convención
Y esta definición en el artículo 1 establece en la presente convención la expresión discriminación racial denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia. Se recuerdan que esos son los 4 verbos rectores del delito de discriminación. El Código Penal los tiene. Y dice preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico. Desde donde dice raza, color, podemos ver el aspecto biológico del racismo. ¿Se recuerdan que son 2? Aspecto biológico y aspecto cultural. Y luego, de donde dice linaje o origen nacional o étnico, vemos el componente del racismo cultural. ¿Por qué cultural? Porque Guatemala, tal y como lo establece el artículo 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece una protección a grupos étnicos. Y los grupos étnicos pertenecen a una cultura. Entonces, esto es lo importante de este artículo. Y vemos que todavía la convención establece que tenga por objeto o por resultado anular, es decir, aquí vemos la discriminación de tipo total, anulan totalmente ese reconocimiento, o menoscabar el reconocimiento. Menoscabar, ustedes se recordarán que es una discriminación de tipo parcial. No se da esa discriminación limitando totalmente un derecho protegido, pero sí hay cierta vulneración, ¿verdad? Y se empieza a menoscabar ese derecho. Y la finalidad, pues, ¿cuál va a ser la finalidad de la discriminación racial de acuerdo a esta definición? Pues es anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los seres humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Esta definición es muy importante, jóvenes, porque hoy en día Guatemala sí se encuentra comprometida a realizar medidas de carácter afirmativo tendientes a lograr esto, porque ahí sí que si a una persona se le discrimina, por ejemplo, si nos vamos a Puerto Barrios y ya empezamos con esa distinción de que porque hay personas diferentes al color de mi piel y yo no le doy trabajo, porque no, está ahí es donde podemos invocar el espíritu de esta convención. Antes de pasar a otro artículo de la convención y ya irnos a 2 instrumentos más que están en el programa, quiero referirme a una convención que también pertenece al Sistema Universal de Protección. Esta convención se llama, estoy leyendo, Reina, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. La estamos analizando ahorita. Habíamos empezado en la clase pasada y pregunté si la conocían y me dijeron que sí. De hecho, es una convención que es materia de estudio en pueblos indígenas, ¿verdad? En el curso de Derecho de los Pueblos Indígenas, pero no la tocamos de lleno el día de clase porque yo quería ver en su laboratorio cómo la aplicaban y algunas personas pues hicieron una excelente interpretación. Entonces, muy bien, Mirna. Entonces, ahorita es el momento para que usted la conozca porque la estamos tocando desde su artículo 1 y parte de su preámbulo. Esta convención a la que voy a hacer referencia no está en el programa, pero si ustedes pueden ver su programa, cuando ya entramos al tema 3, que ahí ya hemos tocado algunos aspectos,
en el marco de los comités hay un comité que es el de la eliminación, está en el literal D, que dice el Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra la mujer. No podemos estudiar, jóvenes, este comité, si no conocemos la convención. Entonces, aquí pues omitieron esta convención. Entonces, yo no se las pedí en el curso, solo voy a exponer los elementos importantes, pero sí es para que ustedes tomen nota y que a futuro pues la puedan conseguir porque la vamos a evaluar en el examen. Entonces, en el examen final. Entonces, la importancia de esta convención, que es la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, llamada por sus siglas en inglés CEDAW, es una convención que yo quiero citar ahorita porque lleva alguna similitud en materia de definiciones. La CEDAW también pertenece al Sistema Universal de Protección. Tiene un órgano de vigilancia convencional que es el comité. José David Sicán, apague su micrófono. Gracias. Decía que tiene una convención, tiene un comité, perdón, tiene un mecanismo convencional que es un comité que es llamado Comité sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Por lo tanto, es un mecanismo convencional porque aparece fundamentado en la estructura de este instrumento internacional. ¿Cuál es el objeto de esta convención? Y por eso la estoy mencionando junto con la de eliminar todas las formas de discriminación racial, porque su objeto también es eliminar todas aquellas formas de exclusiones hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿verdad? Porque recuérdense que la discriminación puede ser también por el hecho de que una mujer quiera adquirir a un puesto de toma de decisión o porque quiera participar o porque quiera optar a un empleo, ¿sí? Entonces, esta convención, al igual que la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el objetivo es dar una definición clara de lo que vamos a entender por discriminación contra la mujer. Y dos, dar al Estado de Guatemala aquellas acciones que debe de encaminar para eliminarla. Es decir, tanto la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial como la CEDAW, que ya dije lo que significa, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, lo que buscan, ¿cuál es? Lo que buscan es dar a conocer que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos y que no pueden haber distinciones por el hecho de que una persona sea mujer o por el hecho de que pertenezca a un linaje, a una etnia o que su color, que es ese componente biológico, su color de piel, su textura de pelo, su estatura física, sean diferentes a la de otra persona. La CEDAW tiene, jóvenes, es llamada en el derecho internacional de los derechos humanos, es llamada la Carta de los Derechos Humanos de las Mujeres, porque tiene una serie de derechos consagrados y comienza desde lo que es lo que el Estado debe de hacer para promover la igualdad. Y una primera obligación que tiene la CEDAW es que en las constituciones políticas de cada país se incorpore ese principio de igualdad. Principio.
pero también el derecho de igualdad. Entonces, la CEDAW en su artículo 1 también tiene CEDAW Indira. CEDAW se llama también esta convención. La CEDAW, al igual que esta Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, tiene una definición en el artículo 1. Pero si ustedes la ven, porque pueden ahí corroborar el artículo 1 de la CEDAW, es similar la definición. En lo único que varía es que no tiene el verbo rector preferencia. Es decir, solo dice la definición en la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará y tiene toda distinción, exclusión, restricción, ¿sí? Pero dice basada y está encaminando a que es basada en ese ejercicio de los derechos de las mujeres comparados con los ejercicios de los hombres. Entonces, esta definición de la CEDAW también es una definición legal y lo que trata es que los derechos reconocidos en la misma pues sean ejecutados en el marco de la igualdad. Y algo importante que quiero resaltar aquí es que la CEDAW establece asimismo en su estructura que no se podrán realizar acciones encaminadas o que se puedan interpretar hacia una discriminación hacia los hombres. Porque, repito, lo que busca la convención, estas dos convenciones que estamos viendo ahorita, es la igualdad. Veamos que aquí hay una integración de estas dos convenciones con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con los pactos internacionales. ¿Por qué? Porque está claro de que si a una persona no se le da la posibilidad de acceder a un trabajo porque viene de Puerto Barrios, aquí estamos vulnerando un derecho protegido. ¿Y qué estamos vulnerando aquí? La dignidad de esta persona, su derecho a la igualdad y acceso a oportunidades iguales a las de cualquier otra persona. Entonces, vemos aquí que lo que estas dos convenciones, ¿cuál es el espíritu que buscan? Es la igualdad. La igualdad en el ejercicio de los derechos humanos universalmente reconocidos. Las dos convenciones tienen obligaciones para los estados parte. En el caso de la CEDAW, hay una serie de obligaciones que el Estado debe de implementar desde los derechos civiles y políticos, desde los derechos económicos, sociales y culturales. Y en el artículo 14 hay un artículo muy especial porque viene a consagrar el cómo se va a lograr la igualdad hacia las mujeres rurales, que son las mujeres indígenas, desde lo que son capacitación, desde lo que es el poder dotarlas de herramientas para que ellas puedan impulsar ese desarrollo pleno y que puedan participar también en los proyectos de desarrollo de sus propias comunidades. La CEDAW Jóvenes también tiene un protocolo facultativo. Recordemos que un protocolo facultativo es un instrumento internacional que lo que va a permitir es indicarnos cómo yo puedo hacer denuncias. En la clase ya próxima vamos a ver algunas formas de cómo operan los comités, ¿verdad? Vamos, solo un ejemplo, vamos a ver cómo el comité recibe, qué es lo que para un procedimiento en el marco de una denuncia. Entonces, en el caso de CEDAW, también hay un comité, al igual que en esta otra convención sobre todas las formas de discriminación racial, hay un comité que al igual que el de los dos pactos, recibe denuncias, ¿sí? Recibe denuncias, sí, Emerson, solo que la Convención de Belén do Pará
pertenece al sistema interamericano, pero ya que la tocó, porque vamos, aquí no aparecen tampoco en el programa, pero sí vamos a hacer mención de esta convención y vamos a ver la integridad jurídica, Emerson. Muchas gracias por su comentario. Entonces, estas dos convenciones, por medio de su comité, también reciben denuncias. Por medio de, en el caso de la CEDAW, por medio de este protocolo facultativo, es decir, facultativo faculta, ¿verdad? ¿Faculta a quién? Al comité. Es decir, es como la guía, como el procedimiento. Esto es lo que podemos resumir como comité, como protocolo facultativo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas dos convenciones que hemos platicado ahorita, podemos integrarlas, como les decía anteriormente, con los dos pactos. Y si bien consagran derechos protegidos, la idea es darle al Estado herramientas precisas de cómo eliminar estas graves violaciones. Por ejemplo, quiero citar un artículo aquí muy importante, que es el artículo 4, en donde están, fíjense bien, esta parte del Estado, y esto es muy importante porque el artículo 4 establece: los Estados partes condenan, dice, toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color o origen étnico, y que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación. Y con ello, y ahí vienen los compromisos. Entonces, fíjense bien, si a Guatemala condena esta clase de violación a los derechos humanos que se llama discriminación, entonces Guatemala tiene que producir, y cualquier violación a lo que aquí está consagrado, ya acudimos al comité. Aquí sí quiero volverles a reiterar, jóvenes, que una forma de cómo yo puedo acudir a un comité es: primero tengo que agotar lo interno de mi país. Y aquí vamos a quizás vernos un poquito pesimistas, porque lamentablemente nuestros plazos en el marco de esa tutela jurídica no son los plazos que ustedes han visto en su legislación: 15 días para una sentencia. Lamentablemente hay sentencias que se dictan a los 2 años. Entonces, esto también es una forma de cómo, porque recuérdense que la tutela jurídica también es un derecho humano, ¿verdad? De todas las personas. Entonces, se tienen que buscar los mecanismos, y eso es lo que busca el derecho internacional de los derechos humanos: poder también equilibrar en el marco de esa igualdad todo aquello que en el caso de un país pueda hacer que no esté dándose en una forma efectiva. Luego, en el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, ustedes pueden ver los derechos protegidos, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes ven que algún derecho no está aquí en el artículo número 5, ¿sí? Y en el artículo 6, que también está establecido que es para todas aquellas personas que se encuentren en su jurisdicción, no podemos decir que los esté excluyendo la convención, porque recuérdense que todos los instrumentos internacionales parten de un principio general de no discriminación y de ese derecho humano que todas las personas tenemos, ¿verdad? A gozar de la vida, de la libertad,
y de todos los derechos humanos que ustedes ya aprendieron a lo largo de su carrera. Estas dos convenciones, podemos decir entonces que el objetivo es que el Estado de Guatemala se vuelva garante como sujeto del derecho internacional de poder garantizar la igualdad. ¿Y cómo lo hace? Pues ambas convenciones dan una serie de compromisos, ¿verdad? A los que el Estado pues se encuentra comprometido. En la clase, jóvenes, no vamos a hacer integración normativa. O si hubiera sido muy bonito integrar, por ejemplo, qué artículos de las dos convenciones yo veo que se relacionan con el pacto o con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero dijimos que ustedes pues ya dominan los derechos humanos, ya saben reconocer cuál es civil, cuál es de autonomía, ¿verdad? Que es lo mismo, o cuáles son los de participación o políticos, ya saben que es lo mismo, pero también saben cuáles son, por ejemplo, los derechos económicos, cuáles son los sociales, cuáles son los culturales, y ya saben también que todos estos derechos humanos no podemos andar invocando distinciones, exclusiones o restricciones basadas en cualquier motivo, porque todas las personas somos iguales en dignidad y derechos. Estas convenciones están en el material que se les va a dar el día de hoy. Entonces creo que con este material se les va a facilitar un poquito desde lo que hemos visto al inicio de curso. Es un material de apoyo para ustedes. Vamos en este momento a... sí, Lizy, así es, correcto. Vamos en este momento a ver una declaración que es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Pero esta jóvenes la van a escribir con lapicero negro porque esta convención pertenece al sistema universal de protección, al sistema interamericano. Es decir, ahorita vamos a pasar al sistema interamericano. Es que me distrae un poquito, no sé quién está ahí encendiendo. Bueno, es que entonces vamos a continuar con nuestro contenido. Entonces vamos a abordar un poquito la Declaración Universal de los derechos y deberes del hombre. Yo no se las había pedido para hoy, pero vamos únicamente a relacionar algunos aspectos importantes de esta declaración. Resulta, jóvenes, que en el marco internacional de los derechos humanos, muchas veces hay reuniones entre países y estas reuniones puede hacer que se llamen conferencias mundiales o se llamen cumbres, ¿verdad? Y de estas conferencias mundiales o de estas cumbres emana también derecho internacional, porque de estas conferencias o de estas cumbres se toman decisiones y esas decisiones van plasmadas en un documento. Este documento, hay teorías que dicen de que no vinculan, mas sin embargo, ya hay otras que sí establecen que vinculan porque el abordaje que se da en una cumbre o en una conferencia es precisamente la preocupación de los estados por tomar acciones en conjunto para poder erradicar cualquier violación a derechos humanos, ¿verdad? O poder abordar determinadas acciones que no están siendo progresivas en un determinado país, ya sea por situaciones presupuestarias o por el mismo gobierno que se encuentre de turno. Entonces, ¿qué es lo que emana de una conferencia mundial o de una cumbre? Pues se dan
pactos entre los estados y muchas veces estos pactos entre los estados llevan nombres específicos, por ejemplo, declaraciones, o puede ser que en otras se llame acuerdos amistosos, es decir, una serie de nombres pueden emanar de estos acercamientos entre los países. En el caso de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que ya pertenece al otro sistema, que es el sistema regional o interamericano, esta declaración fue aprobada en la 9ª Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia, y fue precisamente aprobada en 1948. Si hiciéramos una comparación entre esta declaración con la Declaración Universal de Derechos Humanos, podríamos decir que las mismas parten de lo mismo, solo que la Declaración Universal, como su nombre lo dice, pertenece al sistema universal y esta al sistema interamericano regional. Pero yo quiero llamar mucho la atención de esta, vamos a ver, también el cruce de cartas entre estados también puede ser un producto de una conferencia mundial y de una cumbre. Por eso, fíjense que se dice que las conferencias mundiales o las cumbres son indicativas, porque indican muchas veces el problema detectado e impulsan a qué se debe de realizar, y ese impulsa puede ser que los estados decidan a futuro poder volverse a reunir y puedan aprobar una declaración, ¿verdad? O puedan inclusive hacer un adendum a un determinado tratado internacional. Y recordemos que esto no debe de interpretarse como algo restrictivo, porque el derecho internacional de los derechos humanos jóvenes debe de tener una interpretación extensiva. Extensiva en el sentido de que no se puede restringir lo que está estipulado en una determinada convención, se llame tratado, se llame pacto, se llame protocolo, en menoscabo a un derecho protegido. Y en el caso de esta Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, fíjense bien, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La palabra hombre es una palabra neutra, que lo que significa es género humano. Pero el problema es que esta palabra pueda interpretarse desde un punto de vista androcéntrico. Y que entonces, por ejemplo, Guatemala va a promover políticas, va a promover leyes, pero no va a tomar en cuenta las necesidades de toda la población. Entonces ahí estamos ante una categoría androcéntrica de determinada acción o política. Pero lo importante de esta Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, jóvenes, es que parte en el marco de un reconocimiento a ese principio general de no discriminación. Muchos podrían decir, bueno, es que esta declaración está tutelando única y exclusivamente derechos de las personas de sexo masculino, y no. Esta, a pesar de que su nombre, como les decía, tiene este concepto hombre, parte de una dignidad de la persona humana, y por lo tanto viene como esa complementariedad jurídica con los instrumentos internacionales que hoy por hoy a Guatemala ha aceptado y ha ratificado. Voy a leer parte de el primer considerando de esta declaración
para que ustedes puedan ver los aspectos esenciales de la misma. Y más adelante voy a leer otro artículo donde ustedes van a ver que aquí, pues las mujeres no estamos excluidas. El primer considerando establece que los pueblos americanos han dignificado la persona humana y que sus constituciones nacionales reconocen que las instituciones jurídicas y políticas rectoras de la vida en sociedad tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad. Cualquiera podría decirme, de acuerdo a este considerando, que solo los hombres están tutelados en esta declaración. ¿Y por qué la estamos viendo en el curso, jóvenes? Porque hay que ver que el derecho internacional de los derechos humanos, como lo vimos a inicio del curso, lo que busca es ese respeto a los derechos humanos, pero sí, Karen, esta Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre va con negro, porque pertenece al sistema interamericano de protección, que es el de la Organización Americana, ¿verdad? Voy a leer otra parte del preámbulo para que vayamos viendo esos aspectos importantes que establece: todos los hombres nacen iguales en dignidad y derechos y dotados como están por naturaleza de razón y conciencia y deben conducirse fraternalmente los unos con los otros. Aquí volvemos a ver esa reafirmación hacia los hombres, pero miren aquí cómo establece ya la misma declaración lo que son los derechos protegidos. Artículo 1, derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Dice todo ser humano. Y luego el artículo 2 establece derecho de igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración, sin distinción de raza, sexo, idioma, credo, ni otra alguna. Principio general de no discriminación. Ahí está el concepto sexo. Si nos preguntamos, ¿será que esta declaración tiene alguna vinculación jurídica con los dos pactos? Sí. Con la Declaración Universal también. Con las dos convenciones que acabamos de citar sobre la prohibición de cualquier forma de discriminación, ya sea por el hecho de ser mujer o por pertenecer a un grupo racial o étnico, también. Entonces, esta declaración, jóvenes, la estamos viendo en el curso porque queremos, por medio de la misma y de los artículos que yo leí, dar ese mensaje de que esta declaración, al igual que los otros instrumentos internacionales que conforman el derecho internacional de los derechos humanos, lo que buscan es precisamente eso: convertirse en un conjunto de normas jurídicas que, aunque sean llamadas derecho internacional, es decir, han sido adoptadas entre los estados, lo que buscan es que la dignidad de la persona humana sea respetada, que los derechos humanos sean respetados y sean garantizados, y que realmente dentro de cada estado se emitan disposiciones normativas acordes a lo que emana este respeto a todo lo establecido en el derecho internacional.
Esta declaración igualmente tiene una serie de postulados como la Declaración Universal, tiene el derecho a la seguridad social, tiene el derecho de justicia, tiene el derecho de nacionalidad, derecho de reunión, derecho de asociación, y los enlista no en una forma desordenada, sino que enlista, por ejemplo, no en orden, derecho de reunión, derecho a la educación, que ya sabemos que es un derecho económico, ¿verdad? Y a la vez social también, pero vemos que esta declaración es vinculante a los instrumentos que ahorita acabamos de mencionar que pertenecen al Sistema Universal de Protección. Sí quiero mencionar, jóvenes, que en el Sistema Universal de Protección hay más instrumentos internacionales. Yo les voy a compartir una lista de estos instrumentos internacionales para que ustedes también los tengan y sepan que estos también conforman el derecho internacional. Esta lista se las voy a dar ya casi al finalizar el curso, porque les van a servir para una tarea que vamos a hacer después del examen parcial día jueves. Yo ya les voy a informar en qué va a consistir esta tarea, ¿verdad? Entonces, primero salimos de su examen, que es mañana, en el horario, vamos a ver, Sandra, Judith, sí estamos abordando la Convención contra toda forma de discriminación racial y ahorita acabamos de ver la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Eso pueden poner en su link de asistencia para que, por nada, Sandra. Entonces hay algunos instrumentos jóvenes que no aparecen en su programa, pero este programa inclusive vamos a ver cómo se recomienda a la junta directiva que pueda ser adecuado y que se incluyan otros instrumentos internacionales que son importantes. Por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, también es otra convención que es importante que ustedes conozcan. Pero vamos ahorita en el orden a abordar las que aparecen en el programa, haciendo siempre mención de aquellas que también son vinculantes y que son importantes. Vamos en una forma un poquito resumida la tarde de hoy, platicar sobre la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que es conocida con el nombre de Pacto de San José. Esta también la ponen con color negro porque la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José, pertenece al sistema interamericano o regional. ¿Cuál es la importancia de esta Convención Americana, Pacto de San José? Si bien pertenece al sistema interamericano, también se integra jurídicamente con los instrumentos internacionales del sistema universal. ¿En qué se integra? Pues la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José, parte también de un respeto a la dignidad de la persona humana, parte también de un principio general de no discriminación y tutela los derechos humanos de todas las personas. Es decir, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, es un instrumento internacional de protección general a los derechos humanos. Sin embargo, aunque no lleve un nombre de pueblos indígenas o como la CEDAW anteriormente que mencionamos, tiene normativa que se integra. Es decir, podemos decir, jóvenes, que los sistemas de protección lo único que hacen es diferenciar ante quién han sido aprobados los mismos, pero el objetivo, la finalidad, podríamos decir que es la misma. Es la misma porque sean del sistema universal o sean del sistema interamericano,
todos los instrumentos internacionales buscan precisamente tutelar los derechos humanos y darle al Estado parte, aquellas medidas o aquellas salidas que debe de seguir para poder garantizar los mismos. Y a las personas, ¿qué es lo que nos da el derecho internacional? Nos dice el cómo yo puedo exigir que esos derechos que están garantizados me sean respetados. Y que si en mi país yo ya agoté, por ejemplo, ya llegué hacia un amparo y todavía en el amparo, que ustedes ya saben cuál es el procedimiento, me denegaron, ¿sí? Ese ejercicio o realmente la resolución fue en contra de lo que yo pedí, yo ya puedo acudir a estos mecanismos que es los comités. Y ahorita vamos a ver a cuáles otros yo puedo acudir por violación a derechos humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, tiene otros instrumentos internacionales más que surgen de ella. Uno de ellos es el Protocolo de San Salvador, que lo tienen en el programa. ¿Qué es el Protocolo de San Salvador? Pues su nombre completo es Protocolo Adicional. No es facultativo, es Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, en materia de derechos económicos, sociales y culturales. También la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, tiene un protocolo facultativo. Y este protocolo facultativo va encaminado a cómo poder abolir la pena de muerte. Sin embargo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, establece en el artículo 4 que el Estado debe de abolir la pena de muerte. Y si no la llega a abolir, lo que no puede hacer es crear más tipos penales que tengan como pena la de muerte. Pero algo importante de esta convención, jóvenes, es que tiene consagrado y fundamentado dos formas de cómo yo puedo acudir a pedir una protección. Y me estoy refiriendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana. En la próxima clase vamos a ver algunas funciones. En el material que Freddy les va a repartir en unos minutos y se hace relación a que las funciones de la Corte y las funciones de la Comisión van a encontrar algunas en la Convención Americana. En la otra clase las vamos a ubicar, pero no están todas ahí, ¿sí? ¿Y por qué no están todas ahí? Porque la Corte y la Comisión tienen un estatuto. ¿Y qué es un estatuto? Pues es una serie de normas, una serie de procedimientos que tanto a la Corte como a la Comisión les dicen cómo ellas actúan, ¿sí? Es decir, los jueces, por ejemplo, de la Corte, cómo ellos se integran, cómo son sus funciones. Y también, aparte del estatuto, hay un reglamento de cada una de ellas. Tanto el estatuto como el reglamento no vamos a verlo en clase, nos vamos a situar solo al instrumento internacional y vamos a ver las funciones que a la luz de esta convención están para la Corte y están para la Comisión. Y esto lo vamos a ver después de lo que es el examen. También vamos a abordar un poquito lo que es el Protocolo de San Salvador, cuál es la materia, ya dije, son los derechos económicos, sociales y culturales. Vamos a ver inclusive el convenio 169, esto es para el día jueves, por si lo pueden conseguir. Igualmente la Convención Americana para que la puedan situar ahí en el material que Freddy les va a dar. Hay una parte que dice, escribamos aquí en una columna las funciones de la comisión y las funciones de la Corte. Esto, como no va a ser evaluado en el examen, entonces ustedes pueden dejarlo para la clase del jueves y cuando estemos comentando en clase,
Ustedes pueden ir haciendo sus anotaciones o solo hacen referencia del artículo en donde están cada una de estas funciones. Pacto de San José, Sistema Interamericano, Ana María. Muy bien, jóvenes, entonces, sí, dígame quién me habló. Yo, Luis, buenas A tardes. ver, Luis, buenas tardes. Ya revisé entre mis apuntes y creo que no lo anoté en su momento, pero ¿cuáles eran las bases del principio general de no discriminación? A ver, las bases, se lo voy a explicar así más esquematizado para que comprendamos el principio general de no discriminación. A ver, jóvenes, todos tenemos una dignidad, seamos de un grupo étnico, seamos hombres, mujeres, seamos de una religión católica, evangélica, no. Todos tenemos los derechos humanos, tenemos una dignidad. Lo contrario a eso, ¿sí? La negación a la dignidad y a los derechos humanos universalmente reconocidos es discriminación. Por eso se dice que la discriminación es la negación a la dignidad y a los derechos humanos, y que la discriminación es una grave violación a los mismos. Entonces, el principio general de no discriminación, ¿en qué radica? En que yo no puedo hacer una distinción de una persona vulnerándole sus derechos humanos por sexo, porque también los hombres pueden ser vulnerados o en algún momento se les puede limitar su derecho humano, por ejemplo, si pertenecen a un grupo maya, ¿verdad? Entonces, por sexo, edad, religión, opinión política, cualquier otra condición establece este principio. Y en el caso del Código Penal, artículo 202 bis, ahí están algunos motivos. Sin embargo, también podemos apoyarnos en los motivos que puede tener cada uno de los instrumentos internacionales en ese principio general de no discriminación. Este principio, ¿qué es lo que dice en resumen? Que no se puede hacer ningún tipo de distinción a una persona en el goce de su derecho humano por cualquiera de esos motivos que se establecen ahí. Mañana hay examen, jóvenes. El horario del examen es en el horario de clase. Sí solicitarles que por favor entreguen el examen en el horario establecido. En el caso de ustedes, siempre por favor conectarse a la hora, que es a las 4 en punto. Solicitarles que me pongan el nombre completo y número de carnet, porque a veces sucede que solo me ponen, por ejemplo, Matías Pérez, y puede ser que yo tenga otra persona, Matías Pérez, a ver, Karen, todavía no sé ahorita cuánto tiempo les voy a dar. Oye, ahí Freddy les va a estar informando mañana cuánto tiempo. Traten de hacer su examen personal, jóvenes, no hagamos grupos, porque en lo que yo me conecto con el grupo puede hacer de que X persona tenga mala respuesta, entonces entregamos tarde el examen. Entonces, por favor, mañana puntuales a las 4 en punto es su examen, y el día jueves clase normal. Ya el día jueves les voy a informar cómo va a ser una tarea que vamos a ir elaborando. Que tengan muy feliz tarde, dígame. ¿El examen será por Word, licenciada, o por un formulario de Google? No, va a ser por medio de formulario de Google, o sea, diferente al laboratorio de ayer. ¿Oye? Muy bien, gracias, licenciada. Para servirles, jóvenes. Sí, licenciada, gracias por eso, porque viera de que el examen no estaba difícil, pero sí estaba muy largo. Y entonces podía causar problemas con nosotros esa situación. A mí me faltó una pregunta, entonces porque no me dio tiempo a desarrollarlas, porque eran muy extensas. Pero gracias, licenciada, de verdad. Para servirles, Sergio. Muy bien, muy bien. Bueno, esas son cuestiones que después vamos a estar evaluando, jóvenes. Ahí el día jueves les vamos a informar sobre esta tarea que ustedes van a tener que hacer para su examen final. Que tengan buena tarde. Son las 17 horas en punto para que puedan conectarse a su siguiente curso. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, jóvenes. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, licenciada.
Feliz tarde, jóvenes. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, jóvenes.